Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Dolarizar a Colombia. Imagínese usted poder ganar en dólares, no tenerse que preocupar por el precio del dólar para comprar su iPhone o cualquier otro electrodoméstico. Pero ¿qué tan descabellada puede ser esta idea? Y para hablar en Plata Blanca nos acompaña Rubén Álvarez, profesor de Economía de la Universidad de Medellín. Comencemos. Dolarizar a Colombia es pasar de tener el peso colombiano como moneda oficial a dólar estadounidense, la moneda con la que se hacen más transacciones en todo el mundo, moneda que después del acuerdo de Bretton Woods, acuerdo firmado después de terminar la Segunda Guerra Mundial, tomaría la corona cedida por la libra esterlina, moneda del Reino Unido. Es que este acuerdo proponía en términos prácticos a Estados Unidos como la nueva potencia mundial y su moneda oficial, como la moneda que invadiría al mundo entero. Pues no es de gratis que el 60% de los billetes de dólar estén por fuera de los Estados Unidos y que el 80% de los billetes de 100 estén también regados por todo el mundo, según cifras de la Reserva Federal de Chicago. Esta cantidad de billetes le dan vuelta al mundo y hacen parte del sistema económico de 33 países que tienen como moneda oficial el dólar estadounidense. Entre ellos, nuestros vecinos latinoamericanos, Ecuador, Panamá y El Salvador. ¿Será ahora el turno de Colombia? Estamos hablando de este tema porque recientemente un profesor de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos publicó una columna en la prestigiosa revista Forbes afirmando que era el momento de dolarizar a Colombia. Pero sin más preámbulos, preguntémosle a nuestro experto en economía sobre esta situación. Rubén, bienvenido y muchas gracias por conversar las finanzas y la economía en forma simple y sencilla. Muchas gracias por acompañarnos a hablar de estos temas en Plata Blanca. ¿Por qué dolarizar a Colombia? Juan, muchas gracias por la invitación. La dolarización es un tema que se ha discutido muchísimas veces en Colombia y en muchos países en el mundo, pero que si miras con cuidado, solo economías muy pequeñas la han aplicado y la han aplicado cuando las condiciones económicas han estado ya en el momento más crítico, ¿no? Algunos analistas piensan que la mejor condición para hacer un proceso de dolarización es cuando la economía esté en unas condiciones de alta estabilidad, no cuando la economía esté en el punto más delicado, ¿no? Entonces, si bien algunos países han optado la dolarización como una estrategia para sacar la economía del hueco, sería mucho más interesante aprovechar las condiciones de estabilidad para llevar la economía a una posición diferente. Razones simples y sencillas. Eliminar todo el tema de las comisiones cambiarias, el tema de la preocupación por la volatilidad de la tasa de cambio, ¿sí? Y, sobre todo, generar una condición básica para que la competitividad no se haga vía precios, sino vía productividad. Rubén, mencionas algo muy interesante porque si uno ve estos países vecinos tales como Ecuador, tales como El Salvador, y otro caso muy aparte es Panamá. En los primeros casos como Ecuador y El Salvador, llega la dolarización después de una crisis económica o un momento de situación difícil, mientras que en Panamá nunca ocurrió eso. Siempre estuvo ahí el dólar y teniendo una economía tan próspera, pues son como dos posiciones muy diferentes en las cuales adoptan un mismo camino que es dolarizarse. Los procesos de dolarización pueden ocurrir de dos formas. Uno es una dolarización extraoficial, ¿no? Donde las relaciones comerciales, el flujo de ciudadanos extranjeros hacen necesario que muchas veces se fijen precios en monedas extranjeras o se utilicen otras monedas en los procesos de intercambio. Panamá, por ser un puerto y también un sitio privilegiado para el turismo, atrae gran volumen de turistas y de comercio, lo que hace que se vieran en la necesidad de aceptar extraoficialmente la moneda dólar, ¿no? E incluso hay otras monedas que se aceptan legalmente para hacer comercio en Panamá. Eso crea una condición de dolarización y luego las autoridades, si son un poco inteligentes, entienden que pues, pueden utilizar no solamente una, sino dos o tres monedas en forma paralela. Eso reduce todo el tema de control
y de necesidad de hacer cambios que genera costos adicionales y reduce entonces las posibilidades de competitividad. Estos casos más cercanos de estos países vecinos, ¿cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien dolarizándose? Hace poco, con un profesor de Ecuador, hicimos una evaluación de la experiencia ecuatoriana y revisábamos basado en algunos indicadores económicos, principalmente el tema de estabilidad de precios, el tema de estabilidad económica y el tema socioeconómico, y concluíamos que efectivamente no es todo gracias a la dolarización, pero el tener la dolarización facilitó cosas como los flujos de capitales extranjeros a invertirse en Ecuador, las relaciones comerciales con otros países y la estabilización de precios, lo que hace que el empresario, en vez de preocuparse porque cada año haya que aumentar el precio sin una justificación básica, se preocupe por generar condiciones de producción mucho más favorables para que su precio pueda continuar bajando, porque cuando dolarizas una economía, una cosa que va a ocurrir obligatoriamente es que los precios de la economía que adopta moneda extranjera tienden a nivelarse con el país de origen de la moneda, lo que hace que un producto relativamente pueda ser más costoso por el nivel de ingresos, y obliga a los empresarios entonces a adoptar estrategias para poder bajar los costos de producción y evitar que la economía se vuelva una economía importadora al 100%. Ese es el otro reto que trae a los países a adoptar una moneda extranjera, y es que están obligados a mantener unas altas relaciones de intercambio para atraer monedas, para poder mantener los flujos monetarios que se requieren. Es decir, se puede dar una situación loca en el que un país dolarizado se quede sin dólares. Eso es lo que obligaría otra vez a revertir el proceso. Si te quedas sin dólar, entonces se pierde la posibilidad de hacer todas esas relaciones. Si el sector productivo no responde a un proceso de dolarización con un proceso de mejora de la capacidad productiva, muy seguramente no habrá posibilidad de mantener intercambios y de atraer las divisas que se requieren. El Salvador ya es un contexto muy diferente porque hay unas variables mucho más complejas, situación política, de seguridad, pero creyeron que esa era la fórmula para poder salir de una crisis que tenían en la década pasada. Por lo que conozco del caso salvadoreño, fue un caso donde se adopta la estrategia en un momento crítico, pero también había una cosa parecida a la de Panamá, y era que extraoficialmente había una alta utilización del dólar. Ellos, a diferencia de Ecuador, hicieron un proceso un poco más estructurado, es decir, se tomaron tiempo, la transición fue mucho más larga y durante algunos años las dos monedas circularon en forma paralela. Que en el caso ecuatoriano lo que se hace es que se declara una tasa de cambio fija a partir de un momento y se elimina la otra moneda. Rubén, imaginémonos la siguiente situación hipotética. Digamos que Colombia decide cambiar el peso colombiano por el dólar. El Congreso aprueba este proyecto. ¿Qué pasaría? Supongámonos ese primer día en el que el dólar haría parte oficialmente de la economía colombiana como moneda oficial. Bueno, antes del primer día se requiere una serie de procesos previos. La autoridad, incluido allí el Congreso y el Banco Central, tendrían que programar una serie de eventos. Monetizar con otra unidad monetaria un país requiere, por ejemplo, que el Banco Central haga estudios calculando ahí cuánto es la cantidad de dinero en circulación. Si bien hay unas estadísticas y unos estimativos, se requiere con mucha más exactitud cuál es la cantidad de billetes, de monedas que podría optarse por esa opción, ¿no? Cuántos billetes, cuántas monedas hay en circulación, y tratar de monetizar eso en la moneda extranjera. Pero el Banco Central también posee una cantidad de activos, principalmente títulos emitidos por el gobierno, que utiliza como mecanismos de intervención. Deberían también convertirse esos títulos. Entonces, lo primero que se tiene en cuenta allí es la cantidad de reservas que tiene el país. Colombia en estos momentos tenemos unos 50.000 millones de dólares en reservas. Pero si miras la cantidad de billetes, monedas y activos que en poder del banco, se requieren casi 4 veces esa cantidad. Es decir, la idea sería calcular cuánta masa monetaria hay en pesos colombianos y cuánto podemos traer de las reservas. O sea, le faltaría a Colombia de las reservas en dólares que tiene en esas reservas internacionales. Lo vemos que ya esas reservas no se van a requerir, entonces se monetizan.
El banco pasa a utilizar unas reservas que tiene ahí, un dinero que lo conserva para darle respaldo a la capacidad de relación con el resto del mundo. El otro es que hay una reserva que es natural en Colombia y es el oro, ¿no? Nuevamente lo exportamos, pues eso nos da una buena posibilidad. Si bien hay un monopolio implícito, se permite exportar gran cantidad de oro, pues se puede monetizar ese oro también. Y lo otro que es muy importante es que el gobierno también tiene que empezar entonces a hacer conversión de toda su deuda, ¿no? Y dolarizarla. Inicialmente puede ser muy traumático, pero eso es maravilloso cuando la volatilidad de esa tasa de cambio desaparece. Y esa deuda muchas veces se duplica, se triplica. Piensa qué ha pasado con la deuda externa de Colombia en los últimos 5 años. Para 2014, si no estoy mal, $1 en Colombia valía algo así cercano a 2.000 pesos. Hoy vale 1.500 pesos más, casi el doble. Eso eleva nuestra deuda. Tenemos deuda a 20, 25 y ya hay títulos a 30 años. Eso eleva significativamente nuestra deuda. Con nuestra capacidad de inversión tan baja y nuestro nivel de pobreza, la sola tasa de cambio nos afecta negativamente. Una situación hipotética de dolarizar a Colombia traería un primer beneficio, y es tener una deuda más estable o que no vaya variando tanto con respecto al dólar. Pues la deuda sigue siendo la misma, pero digamos que a la hora de pagarlo, pues ya no hay tanta incertidumbre. Asimismo pasaría en el sector productivo que tiene deuda en el extranjero, deuda en dólares, y que no tendría que preocuparse. Pero en términos prácticos, estos empresarios normalmente lo que hacen es hacer una cobertura, es decir, comprar dólares a un cierto precio en el cual puedan tener como eliminar esa incertidumbre de va a subir, va a bajar el dólar. Sí, sabemos que esas fluctuaciones son una oportunidad para los que están haciendo inversiones y pues ahí le quitaríamos el trabajito a uno de tus colegas, a algunos de tus colegas, ¿no? Pero lo importante de esto es que genera una certidumbre total. O sea, yo al momento de hacer una inversión no tengo ese lío que tengo en estos países donde la tasa de cambio está saltando todos los días. ¿Qué pasaría con el Banco de la República? Una institución en el sector tan respetada, prestigiosa por su cierta independencia frente al gobierno y que en años anteriores los banqueros centrales de esta institución pues han tenido un buen manejo, incluso han tenido reconocimiento a nivel regional. Con el banco la mayoría de la gente piensa que se queda sin nada que hacer. Al contrario. La única tarea que deja de hacer el banco y que pues es una tarea donde tenemos que importar todo, elaborar los billetes, elaborar las monedas, ¿cierto? Y ponerlas en circulación. Poner en circulación sigue siendo su tarea. Mantenerla líquida, solo que ahora no es con moneda local, sino con moneda extranjera. Y hay muchas otras actividades, la regulación de sistema crediticio, de funcionamiento del sistema financiero y todos los temas de compensación y depósitos y cantidad de actividades que no se pueden abandonar. ¿El banco qué pierde? Pierde el señoriaje, que representa un ingreso alto, pero si el proceso de dolarización se hace en un acuerdo con el Banco Central del país del cual provee la moneda, es muy probable que se va a compartir el señoriaje con el Banco Central del otro país. Es decir, que no hay una pérdida absoluta. El otro elemento que es muy importante, Juan, perdóname, es que pues la política monetaria sí pierde posibilidades. Pero bueno, como sabemos hay muchos enfoques y hay algunos que le achacan a la política monetaria todo el tema de los ciclos, ¿no? Entonces, si bien se pierde una limitación, quedamos en manos de toda la política fiscal, lo que nos obliga a ser mucho más riguroso en el manejo fiscal. Lo que queda claro es que el Banco Central no va a dejar de existir y seguirá teniendo una responsabilidad alta en el tema de control de inflación y en el manejo de liquidez. ¿Señoriaje es? El señoriaje es la diferencia entre el valor nominal al cual se emite una moneda y el costo de producción de esa moneda. Para aclarártelo, un billete de 50.000 tiene nominalmente ese valor y el costo de producción de un billete de 50.000 puede ser 115 pesos. O sea, los 49.800 y pico de pesos van a las utilidades del Banco Central como parte de su excedente. Es una cosa ahí medio ficticia.
¿Qué pasaría con el consumo local, con los productos colombianos? Pues lo que va a pasar inicialmente, sobre todo con los productos más pequeños, es que si aquí son más baratos que en Estados Unidos, tenderán a equilibrarse los precios con Estados Unidos, lo que puede hacer que la capacidad adquisitiva de la población se reduzca a un comienzo. Pero como los salarios también tienden a equilibrarse con esa economía, entonces aumenta el nivel de ingresos, lo que lleva a que se genere esa compensación. ¿Se podría dar la situación en la que ocurrió en Ecuador en los últimos años, en los que cerraron las fronteras porque el comercio ecuatoriano en esa frontera se estaba viendo afectado? Porque acá, pues, un dólar muy costoso, los ecuatorianos pasaban la frontera y pues le rendía mucho más el dinero y podían comprar muchas más cosas. Inicialmente eso favorecería las relaciones comerciales con Ecuador, totalmente. En este momento las relaciones comerciales con Ecuador son favorables para Colombia por el tema de tasa de cambio. No porque Colombia produzcamos a menores precios, sino simplemente por el artificio de competitividad vía tasa de cambio. Entonces estamos exportando electrodomésticos a Ecuador. Sí, ASEP está haciendo negociazo, podemos vender vehículos incluso importados a mejor precio a Ecuador, pero eso es gracias a la tasa de cambio. La última familia del peso colombiano, este papel moneda, estos billetes que tenemos en circulación en las calles, cumple con unos estándares muy altos de seguridad, es decir, para que no se falsifique. Un referente para poder hacer esta familia de billetes fue el dólar australiano, que está en poliéster, a diferencia del dólar que está en algodón. Y este poliéster lo que hace es que prácticamente sea imposible falsificar los billetes. Conocemos bien todos los problemas de inseguridad, de falsificación en Colombia. Esto sería un golpe, una situación difícil para que se aumente esa falsificación. Hombre, yo leyendo la historia siempre he visto que es tradición en Colombia el tema de la falsificación. Si te remites al tiempo de la colonia, hacíamos monedas en Colombia en oro o en plata, bajándole la ley. Es decir, si la moneda tenía 10 gramos en oro, pues la fundíamos y la hacíamos de 8. Y eso no va a cambiar. O sea, hay una cultura implícita que no va a cambiar, pero finalmente, pues no se puede tomar este tipo de decisiones por problemas minoritarios que se pueden solucionar por otros canales y pensar más en los efectos más positivos en forma muy general. Yo soy consciente que en el país es muy difícil por el tema político que haya un ambiente para que se genere dolarización. Los países latinoamericanos y sobre todo los de la comunidad andina deberían pensarlo muy en serio. No sé si dolarizar o crear su propia moneda, creo que es el mejor camino. Cuando se hace una unión económica y se logra establecer una moneda, también se puede considerar un proceso de dolarización. Dolarizar no es adoptar el dólar, es simplemente adoptar una moneda común o externa. Eso es dolarizar. Se utiliza el término proveniente del dólar por ser una moneda muy utilizada en el mundo, pero si te vas para África están dolarizando con euros. Y los argentinos, por ejemplo, lo han pensado muchas veces, dolarizar su economía utilizando el euro por las relaciones directas que ellos mantienen con Europa y por todo su abolengo pues originario de Europa. Retomando esas actividades que tiene la historia colombiana que no son tan correctas, ¿qué pasaría con la economía subterránea? Es decir, ¿qué pasaría con toda esa economía ilegal que hay en Colombia si Colombia estuviera dolarizada? Pues lamentablemente eso sería favorable para la economía subterránea colombiana. Facilitaría el proceso de blanqueamiento de dinero. Eso es un aspecto negativo, ¿no? Pero si lo revisas, cuando se inició el proceso de dolarización en Ecuador, la exportación de dólares desde Colombia hacia Ecuador fue masiva. Muchísimos dólares de los que se empezaban a circular en Ecuador llegaron desde Colombia. Pero el problema de la economía subterránea no se debe solucionar con la moneda, ni con el flujo de la moneda. Hay que solucionarlo es por otros canales. Y allí es una responsabilidad de las autoridades. Mano dura con ese negocio, independiente de la moneda que utilicen. El turismo. Maravilloso. Para los colombianos.
En este momento los turismos de nuestros países se favorecen simplemente por diferencial cambiario. Entonces, claro, para un extranjero sale muy barato un hospedaje en Colombia por tasa de cambio, ¿no? Y a medida que la tasa se devalúe más favorables. Pero realmente, pues, para mí es maravilloso en este sentido. Y es que pues el precio realmente se va a elevar. Y si queremos mantener los flujos de turismo, nos toca ser más competitivos. ¿Qué es ser más competitivos? Pues la oferta de turismo debe adaptarse a las condiciones internacionales. Hoteles de calidad internacional, unos asistentes o un personal preparado, que en Colombia tenemos muy baja calidad en el acompañamiento al turista. El autor de la columna en Forbes decía dos cosas: que los ricos colombianos se llevan toda su fortuna para Miami, y que los colombianos estaban hartos del peso colombiano. No es que estén hartos, yo no creo que a los colombianos les preocupe si es el peso. Creo que les da más miedo que sea el dólar. En mis clases, por ejemplo, me da mucha risa cuando yo le cuento a los muchachos que el peso colombiano ahora es moneda dura en Venezuela, ¿no? Y que estamos exportando pesos. Pero la moneda tiene una cosa muy curiosa, y es que es una identidad y realmente sobre ella se ponen muchas cosas más de las que pueden haber. Yo pienso que lo que podemos esperar es que cuando se dé un proceso de esto, simplemente lo que hay que hacer es una campaña muy fuerte desde el Banco Central para crear esa cultura de uso de la otra moneda, cosa que no toma tiempo. ¿Cuánto tiempo ha tomado que la gente empiece a hacer pagos por celulares? No es mucho. El Banco de la República está tranquilo con la tasa de cambio. Recientemente en los datos de la inflación vemos que esta devaluación no le ha pegado a la inflación. Y de pronto ahora pueden haber asuntos más importantes o más prioritarios, como poderle quitar los 3 ceros al peso colombiano, que eso quiere el Banco de la República con el aniversario que va a tener el próximo año. Rubén Álvarez, en una situación hipotética de ministro de Hacienda o de banquero central, ¿qué le recomendaría a Colombia? Nada, yo recomendaría, en orden de prioridades, integrar a Colombia con al menos otros 5 países vecinos. Crear una moneda única. Esa sería mi solución ideal para ese grupo de países. Si esa no es factible, dolarizar. Si esa es imposible, reconvertir nuestra moneda, es decir, a quitarle esos 3 ceros. Sería la última, no es la mejor, pero sí pienso que tendría una alta incidencia. La verdad es que yo soy muy escéptico sobre estos temas porque pues, cuando se han discutido en el Congreso, no han encontrado políticamente la aceptación. No sé si es por falta de comprensión o por una buena exposición. Para mí sería excelente que al menos con la disculpa del aniversario del Banco Central se aprobara. Eso se ha discutido 15 veces desde el año 2000. Rubén, muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante, por hablar de economía y finanzas de manera sencilla, por hablar en plata blanca. Y a todos muchas gracias por estar ahí. Esperamos haya sido de interés. Hasta la próxima.